Hablemos de estrategia. Hoy vamos a hablar de la estrategia que podría utilizar Carlos para su empresa de trabajo temporal. Si has visto la entrevista, que es muy interesante, Carlos nos dice que en su empresa actualmente él utiliza muchas técnicas de captación de clientes, o sea, de otras empresas que necesitan trabajadores temporales, principalmente offline. Lo que hace es prospección fría. Cuando ve que una empresa es muy grande en los polígonos, pues ofrecerle los servicios, hace grupos de contacto, grupos de networking, y por otro lado intenta moverse él un poco también en publicaciones de LinkedIn. Yo estoy aquí para ofrecerle una idea alternativa de cómo podría utilizar mejor la parte digital, porque lo está haciendo muy bien, pero si digitalizara su comunicación podría multiplicar por 1000, porque podría llegar con una única acción a mucha más gente de la que puede llegar con una prospección en frío o de la que puede llegar haciendo visitas a grupos de networking. Antes de eso, quisiera contarte, el otro día estaba viendo los números y he notado que el 90% de los que ven los vídeos son personas que no se han suscrito al canal. Es muy normal porque al inicio de una nueva estrategia lo más importante son las impresiones, que haya muchas impresiones nuevas y que mucha gente nueva te descubra, pero si eres una de esas personas que me ha descubierto, está escuchando esto pero no se ha suscrito, pues primero muchas gracias por mirarlo y segundo por suscribirte. Si te suscribes me ayudas a darle más visibilidad a las pymes, a las personas que dirigen esas pymes que yo le intento dar visibilidad y también a todas estas estrategias de marketing digital que quieren impulsar a que nuestras empresas estén en el mundo digital y se preparen mejor para el futuro. Así que suscríbete. Ahora vuelvo a Carlos. ¿Qué le recomendaría yo a Carlos? A Carlos le recomendaría una estrategia muy enfocada, 100% enfocada en una red social que él sabe utilizar. ¿Por qué? Primero porque él conoce esta red social. Como he explicado en otros vídeos, no les recomiendo a los clientes empezar a utilizar canales donde ellos no se sienten cómodos, porque eso necesita una curva de adaptación y aprendizaje inicial muy amplia, con lo cual da mucha pereza empezar. Carlos nos dijo que él está activo en LinkedIn, de hecho publica sobre temas distintos para mantener activo su perfil y el de su empresa a través del suyo. Eso es muy bueno para él porque ya conoce el entorno. Por otro lado, ahí está su cliente. Su cliente principal son empresas grandes y concretamente los directores de recursos humanos. Como LinkedIn es una red social que se empezó con ese propósito para que la gente pudiera encontrar trabajo o candidatos para su empresa, es perfecto porque ahí está su cliente. Y ese cliente está activo realmente en esa red social. Y por último, porque LinkedIn, como lo he comentado otras veces, posiciona el contenido que se hace, se posiciona en las búsquedas de Google y es una red social que permite por lo menos 3 o 4 formatos de comunicación muy distintos y que te permiten utilizar un lenguaje que te acerque o un contenido que te acerque más a tu cliente. Son muy distintos porque igual te permite hacer un webinar, como te permite hacer una newsletter, como te permite hacer artículos que investigan algo, como te permite hacer publicación de un vídeo. Esto hace que LinkedIn sea diversificado dentro de su entorno, bueno, como que te permite también publicar cuando necesitas encontrar trabajo tú mismo, encontrar personas para que trabajen en tu empresa. Por tanto, ¿cómo sería? Sería una estrategia en la que él enfocara todos sus esfuerzos para contactar, para comunicar, para hacerse visibilidad con su cliente potencial. Una cosa, un pequeño detalle en esta parte de cómo crecería su empresa. La peculiaridad de una empresa de trabajo temporal es que su negocio, su business crece cuando crecen la cartera de estos clientes, de esas empresas que cuentan con él para los trabajadores. Pero, por otro lado, él tiene otra línea que podría ser proveedores, por así decirlo, que son las personas que entran en su bolsa de trabajo. Ellos también lo eligen, con lo cual eso también es como una parte de la línea de negocio a la que cuidar. Y mientras se está hablando en LinkedIn,
realmente le está hablando al que va a dar el empleo, no al que lo busca. Por tanto, como yo siempre recomiendo que las estrategias se separen en fases para hacerlo más fácil, porque cuando te estás lanzando a un mundo digital, se te hace bola si quieres hacer demasiadas cosas a la vez. Simplificar hace que empieces a ejecutarlas. Así que yo le recomendaría que fuera en etapas distintas. Dejara en una fase secundaria la comunicación que haría a los clientes finales, o sea, a estas personas que lo van a buscar y que van a entrar en su bolsa de trabajo, en su bolsa de empleo, y primero le hablara a las empresas. Vamos con la primera línea. ¿Cómo le hablaría a las empresas? Actualmente él está haciendo muchas publicaciones para que estas publicaciones circulen y sean relevantes para su cliente ideal. Recuerda, su cliente ideal, objetivo, es el director de recursos humanos de las empresas. Suelen ser empresas grandes que mueven muchos trabajadores temporales. Puede que sean de distintos sectores y que cada sector tenga una problemática distinta. Ese es el primer paso a estudiar. Él le tiene que hablar a los directores de recursos humanos de distintos sectores. Hay problemas que son comunes para ellos y hay algunos que tienen que ver con el sector. Bien, ese problema va a ser su vínculo. El contenido tiene que ser o el problema que tiene en cuanto a problemática del sector con ese tipo de trabajador o una problemática que une a todos, que es normalmente... Pensemos que en un director de recursos humanos tiene muchos fuegos que apagar en el día a día y no puede estar tanto al día con la legislación. Todos esos temas que Carlos sí tiene que cubrir. Bien, pues vamos a cubrir esa necesidad que tiene, dándole esa novedad, facilitándole la vida. Una vez que hayamos pensado en el contenido, pensamos en cómo vamos a conectarlo. Yo recomendaría una estrategia parcialmente o si puede ser totalmente automatizada para quitar cuanto menos tiempo posible. ¿Cómo sería esto automatizado? En LinkedIn, igual que en otros ecosistemas, hay herramientas que te permiten que tú contactes con personas que sean parte de tu cliente ideal a través de herramientas que automatizan mensajes para llegar a muchos de ellos a la vez. El primer paso es hacer un listado. Haces una búsqueda, obviamente, dentro de LinkedIn. A mí me consta que Carlos las hace muy bien. Luego haces un listado. Yo recomendaría que él lo hiciera por sus sectores principales. Luego contaré por qué tendría que ser por sector. Una vez que tengas los listados, los subes en una herramienta que se vincula con LinkedIn. Es una herramienta externa, pero conocidas ya este tipo de estrategia. Por lo tanto, sí se conectan entre LinkedIn y la herramienta. Y en ese listado los separas uno a otro y le separas el contenido que le vas a lanzar. Me explico otra vez. Yo tengo 3 listados, por ejemplo. Digamos que he separado la industria de juguetes, de la industria de plástico, de la industria de otro tipo. No es relevante la industria, pero sí en cuanto al contenido. Sería el cliente, sería Carlos, el que elige cuáles serían las de más probabilidad de conversión y luego a elegir cuáles serían los temas de interés. Dentro de esta herramienta externa a LinkedIn podríamos programar lo que llamamos pequeños embudos automatizados que no son más que un paso detrás de otro que se ejecuta con una lógica entre medio. El primer paso es buscar esta persona que está en esta lista e invitarlo con un mensaje. Ese mensaje actualmente se utiliza bastante mal. Porque si estás en LinkedIn te habrá llegado alguna vez un típico mensaje de he venido a contarte mi libro y aquí estoy contándote lo que hago yo en mi empresa, que al otro no le interesa, que no le interesa para nada lo que tú haces. Lo que le interesa es qué hay para él o para ella. Siempre el cliente ideal está en el modo ¿qué hay aquí para mí? Con lo cual, cuando diseñamos ese primer contacto, ese primer mensaje, porque llega como un mensaje de invitación en LinkedIn, tiene que haber algo. Tiene que haber una conexión, algo que tú le estés ofreciendo. Una presentación sencilla con un regalo para el otro. Ese es el primer cuello de botella.
Porque tienes que convencer a través de ese mensaje que la persona quiera conectar contigo para mandarle más mensajes. Porque siempre estoy dando la opción de que no estás pagando más en LinkedIn para mandar más mensajes, ¿vale? Es la opción más sencilla de gente que no tiene contratado el Navigator, que es algo que le permite mandar más mensajes. Es una opción, simplemente son aproximadamente 70 euros mensuales, que también serían una palanca importante. Pero vamos a considerar sin pagar eso, pagando solo una herramienta externa. Una persona que ya te ha aceptado y ha conectado contigo, porque le ha parecido interesante lo que le puedes ofrecer o tenerte como contacto, ya entra como alguien que es contacto tuyo en LinkedIn. Ahora que es contacto, tú puedes decidir, y esa es la lógica, ¿no? Una vez que se convierte en mi contacto, es la lógica que yo le mando a la automatización, espérate 2 o 3 días, o no, eso habría que estudiarlo, o 24 horas, y a las 24 horas lánzale un nuevo mensaje. Vuelvo a repetirlo, es un mensaje que no va de mí, va del que lo está recibiendo. ¿Qué recomendaría yo aquí? Que ese mensaje fuera uno de esos tips, una de esos temas problemáticos que sí tiene este cliente, este director de recursos humanos y que tú sí sabes. Puede hasta ser una anécdota que te ha pasado con alguien de su sector, sin decir nombres, para conectar con él y decir, este tío sabe de lo que me pasa a mí. Al final de ese mensaje, le invitaría a que me siguiera en mi newsletter. Eso lo explicaré un poco después. Es muy probable que no te siga, porque simplemente lee rápidamente y ya está, ni siquiera te responda. Pues mandas a la automatización a esperar X tiempo y después de X tiempo le vuelves a mandar un mensaje otra vez para llegar a hacer la conexión. Los mensajes de LinkedIn, en general los mensajes de las redes sociales, son para conectar con otros humanos, no son para que le vendamos la moto o para que le contemos nuestro libro. Por favor, no funciona. Solo llegáis a ser cansinos si mandáis mensajes sobre vosotros mismos. Así que vuelve a ser un mensaje que añade valor, que le da un tip, que le da un consejo, que le da una novedad en la legislación, si se mueve en el ámbito de España o de la provincia, sobre lo que ha cambiado. Un mensaje de ayuda si tiene un problema con un trabajador. Lo que hemos estudiado previamente, lo que podría ser contenido interesante para ese cliente. Esta automatización puede tener muchos pasos y en cada paso, para Carlos, la acción estratégica final, que se llama el famoso CTA, Call to Action, o sea, la llamada a la acción, es sígueme en mi newsletter, porque quieres convertirlos en seguidores. Ahora, hay 2 formas de convertirlos en seguidores. Puedes hacer una newsletter que sale desde tu web, como hacíamos antes, que tenías que ir a la web y ahí tenías que apuntarte, poner tu email, etc. O LinkedIn te lo pone más fácil, darle a seguir en el perfil donde tú has creado una newsletter. Eso permite que cuando le haya dado a seguir, vea cuando tú publiques una newsletter semanal, por ejemplo, como recomendaría yo aquí, puede hasta ser diaria, pero es demasiado para empezar, una newsletter semanal y le llega un email avisando de que tú has lanzado la newsletter. Por tanto, ya no tienes solo un fan o un seguidor, como es en Instagram, sino que es alguien que también al email, al tener nosotros los emails metidos en LinkedIn, le llega el aviso. Ya llega de 2 formas distintas fuera de esa plataforma también, pero la captación la haces dentro, porque da mucha más pereza darle a un clic a un link y el algoritmo no le gusta eso, que mantenerte dentro de la plataforma. Toda esta automatización se hace para generar conexiones genuinas con clientes que podrían ser potenciales, para que te sigan, para que le des aún más valor en esa newsletter. ¿Qué puede ser esa newsletter? Como siguiente paso dentro de la estrategia, contenido interesante sobre lo que vimos de cambios que hay en legislación que le interesa saber, problemática que puede surgir y cómo pueden solucionarlo, checklist que le pueden interesar de cómo hacer un proceso de bienvenida, cosas que le interesan a tu cliente ideal. Ahora mismo lo tengo estudiado, sería una sesión completa de consultoría para sacar, aterrizar, hacer un brainstorming de cuáles son estos temas interesantes. Ojo, aquí es cuando viene el cliente y te dice, Ada, yo no tengo tiempo para esto, yo no tengo tiempo de escribir una newsletter, porque vale, he automatizado lo que he mandado, pero es que tengo que escribir cada semana una newsletter. Bien, vamos a utilizar la tecnología.
Estamos en la era de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser un empleado más que solo te ayuda para eso. ¿Cómo? Si eres un user, estás utilizando ChatGPT, te habrás dado cuenta que existe ChatGPT Tareas. ¿Qué es esto? Que tú le lanzas tareas y le dices: hola, quiero que cada jueves resumas las noticias más importantes de cambios de legislación que hayan salido en España, no sé porque no lo he estudiado con el cliente, ¿no? Y que me los des en un formato resumido y analizado basado en 1, 2, 3, 4, que es el estilo propio de Carlos. Cada uno tiene su estilo, pero por lo menos sabes que el jueves por la mañana los tendrás. Digamos que tú quieres hacer la newsletter los viernes, puede ser el domingo para hacerla el lunes. Eso también habría que estudiarlo cuando están más activos tus clientes ideales. ChatGPT te va a mandar las tareas. Puedes incluso entrenar otro GPT, que sea un GPT tuyo, que piense como tú, que tú le hayas lanzado unas directivas de quién es el cliente que lo va a leer, que te da el formato de la newsletter con la estructura que tú le das, con la lógica que tú le das y la analítica que tú le darías, para que no sea una cosa, porque ya te digo yo, que si no lo entrenas así, no te lo va a dar bien. Ya lo tienes. No te digo que solo es copiar y pegar, porque no es así. Si quieres darle un poco más de autenticidad, pues tienes que poner tus anécdotas, ponerle un toque, cambiar cosas, pero lo tienes hecho. Y si ya lo quieres llevar a un extremo, como hay gente que lo está llevando, también funcionaría con un copio-pega o con otra inteligencia artificial que incluso lo publica por ti. No soy muy fan de este extremo porque es sano también que revises lo que se está publicando en tu nombre, también para que no sea eso que digo yo que es información agua-jabón, que al final no le va a servir mucho. Incluso así, la repetición y la constancia de mantener esta newsletter durante un año, aparte de dentro del ecosistema de LinkedIn posicionarte, en Google posicionarte y con personas que tienen potencial de ser tus clientes, posicionarte como autoridad de que entiendes de lo que va el tema, esto te está dando la visibilidad que necesitas sin tener que ir persona por persona o hacer una publicación que lo ves solo un pequeño porcentaje de tus seguidores. Esta estrategia es lo que yo le querría recomendar a Carlos para que él potenciara su parte digital. ¿Se le pueden añadir cosas? Sí. ¿Se pueden hacer talleres online en LinkedIn? Se pueden hacer webinars que se lancen por ahí, se pueden hacer descargables que pueden ser interesantes para su cliente, sí, pero no hace falta complicarla. Se puede empezar por una automatización sencilla, con una lógica: quiero conectar contigo para aportarte valor, para que veas cómo te puedo ayudar. Ojo, esto también es importante. Al final de cada newsletter sí que tendría que poner otra llamada a la acción, y la llamada a la acción sería: así de Craempleo, yo, Carlos, te puedo ayudar. Necesitas más trabajadores, necesitas trabajadores cualificados, necesitas que sean rápidos, etc. Ahí ya él tendría que poner no la venta, pero sí el ofrecer el intercambio realmente de servicio al final de la newsletter. Y no me he olvidado que existe la otra línea. Tiene que hablarle también a los trabajadores porque es su base de datos. Cuanto mejor sea esa base de datos, y me consta que él la cuida mucho, de hecho, como dijimos en la entrevista, él cuida mucho las reseñas que las personas le dejan en Google My Business, pues esa base de datos puede crecer si en otro canal, en una etapa cuando ya tienes bien cubierto todo esto de LinkedIn, que es de donde entra el gran negocio, ya le hables al usuario final, al que puede ser la persona que te necesita para que le encuentres el trabajo. ¿Cómo le puedo hablar? Estrategia sencilla. Casos que emocionan. Carlos me cuenta en la entrevista, de hecho, un caso muy interesante, porque yo le pregunté si él entraba en conflicto con lo que quiere el que lo va a emplear, con lo que quiere el empleado. Estás defendiendo a veces dos polos opuestos, que no tienen que ser opuestos, pero se perciben así. Y él cuenta una anécdota real de cómo tuvo que elegir ayudar al empleado realmente a elegir lo mejor para él, más que pensar en su negocio. Es muy bonita la historia, pues esas historias se comparten en las plataformas donde están sus trabajadores, de forma que empiezas a conectar de manera humana por el otro lado.
porque esos trabajadores podrían estar también en LinkedIn, podría ser la misma plataforma, pero yo sí haría un estudio ahí por si fuera más fácil que se moviera en formato YouTube Shorts o en formato Reels en Instagram. Probablemente sería una red, quizás hasta en TikTok. Se estudiaría y elegiría una de esas redes. No es importante estar en todas esas, sino que esos vídeos o esas historias emocionantes de éxito se transmitieran realmente. Y eso es lo que quería yo compartir hoy. No es una estrategia exclusiva para empresas de trabajo temporal, es una estrategia que podría servir también para otro tipo de empresa, pero yo creo que en este caso, con Carlos, que es un cliente que valora esa plataforma, que sabe utilizarla y que sabría comunicar y que su cliente ideal está activo en esa plataforma, creo que sería una estrategia que le funcionaría muy bien. Si tienes una ETT, pruébalo y me cuentas. Si tienes otra empresa y tienes curiosidad de saber cómo podría funcionar esta estrategia para ti, coméntalo en los comentarios y yo estoy siempre allí para poder ayudarte. No olvides suscribirte, seguirme, así puedo traer más gente interesante, más tipos de negocio y poder analizarlos y poder traer aquí las estrategias que podrían utilizar para digitalizar sus empresas. Muchas gracias.